Buenas tardes, bienvenidos a Comentando, un programa anterior dedicado al tema de la cultura de la cancelación. Al parecer tuvo buena acogida entre los televidentes, al menos en una parte de ellos. Recibí opiniones en torno a que había sido muy instructivo, incluso ameno, pero lo mejor de esas opiniones fueron las preguntas que algunos televidentes hicieron llegar, algunos por vía de mensajes de texto, otros por el email, otros por teléfono. A fin de cuentas, son preguntas que nos van a ayudar a profundizar en este tema de la cultura de la cancelación. Así que voy a comentar las respuestas a estas preguntas. Una primera pregunta es esta. No entiendo el término de cultura de la cancelación. A fin de cuentas, lo que hace va en contra de la cultura. Bueno, en realidad, sobre la cultura hay cientos de definiciones según el punto de vista, según el enfoque filosófico que se quiera. En sentido estricto, hay un concepto de cultura como el cultivo del espíritu mediante el arte, la literatura, en sentido general, las humanidades. Y de acuerdo con este concepto, evidentemente, la cultura de la cancelación no es compatible. Sin embargo, cultura de la cancelación refleja el uso de un término diferente, o de un significado o de una utilización diferente del término. Se utiliza aquí cultura como conjunto de valores, de conductas, a fin de cuentas de prácticas. Por ejemplo, se habla de cultura de la violencia. Muchas veces escuchamos hablar de que en Estados Unidos existe una cultura de la violencia que se ejemplifica desde los videojuegos hasta el cine de terror, hasta el cine de gángsters, etc. Se habla de cultura de la violencia que, según los estudiosos, está inserta en la propia historia del país. Recordar la epopeya del oeste, donde ocurrieron masacres de aborígenes, o recordemos más recientemente la historia de la guerra civil, que significó un baño de sangre tremendo y unas consecuencias catastróficas para la economía y de tragedias para las familias, de muertos, mutilados, en fin. Pero yo diría más, yo diría que el concepto de cultura de la cancelación tiene una segunda parte que es cancelación, que tampoco refleja lo que realmente es, porque al menos en español, cancelación es un concepto que denota una acción que se emprende y que se finaliza en el acto. Sin embargo, la cultura de la cancelación procede de otra manera cuando una persona o grupo de individuos por actuar o manifestar una opinión que le resulta enojosa, inconveniente, inaceptable a otro grupo de individuos, es atacado por esas personas a través de las redes sociales. Bueno, pues no es algo que se circunscriba a un momento, ni a un día, ni a semanas, ni a meses, a veces duran hasta años estas acciones. Así que, en sentido general, el concepto de cultura de la cancelación, podemos concordar con el televidente, no refleja exactamente lo que ocurre. Por eso vuelvo a aquel concepto que ofrecimos en ese programa primero, de ver la cultura de la cancelación como una práctica de exclusión, de censura, de apartamiento de personas cuyas opiniones son rechazadas por el otro grupo, opiniones o acciones son rechazadas por el otro grupo que las considera inconvenientes, enojosas, inaceptables. Así que ahí está mi respuesta a la pregunta
en torno al concepto de cultura de la cancelación. Hay otra pregunta. Dice así, ¿son tan reiterados los casos de libros y películas que han sido objeto de ataque de esa cultura de la cancelación? ¿Qué otros ejemplos en literatura y cine se han dado? Bueno, vamos a poner otros ejemplos. En este programa primero no tuvimos tiempo, fue una versión bastante sintética del tema. Vamos a empezar por ver lo acontecido con un grupo de películas, en este caso de animación, para circunscribirnos a este caso de películas de la compañía de Disney que han sido retiradas del catálogo. Vamos a empezar por un clásico del cine de animación. Bueno, es un clásico moderno. Ahí lo tienen, El Rey León. ¿Qué se dijo del Rey León? ¿Qué dijeron los canceladores en torno al Rey León? Una película que fue bastante aclamada en su momento. Bueno, acá se toma como referencia en disputa la presentación de Scar, que es el hermano del rey. Se dice que es el único león de piel oscura. No les gusta que sea el único león de piel oscura. También se le achaca que se le presenta con un dejo afeminado y que a fin de cuentas aquí lo que hay es una discriminación racista y homofóbica. Es una opinión que se ha manejado y que determinó que dicen la retirada del catálogo. Vamos a ver otro ejemplo. Tal vez sea el de Blancanieves y los 7 enanitos. Ahí lo tienen. Bueno, este es un clásico de todos los tiempos, una película de 1937, ya obtuvo muchísimos premios y está catalogado como, si encabeza en la historia de las películas de animación el primer lugar. Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, se achaca que hay una relación desigual entre Blancanieves y los enanos. ¿Cuál es esta relación desigual? Bueno, que por ejemplo, uno de los enanos, Grumpy, el gruñón, cuando ella llega y se aparece allí a la casita de los enanos, dice, bueno, esto es veneno, lo que ha llegado acá a esta casa es veneno, está en contra de la presencia de Blancanieves allí. Se considera que esto es una posición en contra de la mujer, y este machismo también se expresa en la opinión de los otros personajes, de los 7, que se alegran de la llegada de Blancanieves porque finalmente alguien se va a ocupar de lavar, planchar y cocinar, lo cual los canceladores consideran que es, bueno, algo inaceptable, esa manera de rebajar la condición de la mujer a esclava de la casa. Al parecer los enanitos no eran muy cuidadosos en la higiene personal, en la limpieza, y mucho menos eran duchos en preparar platos al menos aceptables. Bueno, otra de las cosas que se dijeron fue esta. Vamos a ver otra película, no sé si es Peter Pan. Sí, aquí tienen Peter Pan. Bueno, en una parte se presenta a nativos norteamericanos y lo que se achaca a esta película es que los describe como tontos y como feos. Y en consecuencia, bueno, los canceladores consideran que esto es inaceptable, que es una postura discriminatoria, racista, en torno a los aborígenes norteamericanos. No sé si queda alguna otra, si queda otra película, creo que es Dumbo. Aparecen ahí unas urracas, ahí las tienen. Bueno, aquí lo que se achaca es que desde el punto de vista de la banda de sonido, quienes hacen las voces de este grupo de urracas, supuestamente es un grupo de afroamericanos, por lo menos cantan y se expresan de esa manera. Y hay otra alusión
a que el líder es Jim y por lo tanto se refieren a Jim Crow, un personaje de espectáculo que estaba interpretado por un blanco y que fue también sometido a una crítica fuerte. Cuando se quiere hablar de un punto de vista racista, se dice que de nuevo se ha instaurado la cultura de Jim Crow. Este es el caso de las películas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de la literatura. Creo que tenemos un ejemplo en el libro Para matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor, que es también una película bastante famosa y aclamada. Ustedes deben haberla visto. Esta es una novela que, al igual que a las aventuras de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, se le achaca que utiliza en las repetidas veces esta palabra impronunciable en nuestros días, que es una palabra, se denomina aquí N-word, es decir, una palabra que empieza con N, que es de 6 letras, y que se toma como una palabra ofensiva. Bueno, tanto en un caso como en este de Harper Lee, la están utilizando porque en esa época los personajes la utilizan, no podían utilizarla como ahora no se utiliza y se refieren a personajes negros de otra manera, ¿no? Entonces, es un reflejo de los tiempos que están los autores describiendo. Bueno, pues los canceladores consideran que esto es inaceptable y por eso tanto una obra como tanto las aventuras de Huckleberry Finn, las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, como esta de Harper Lee, Matar a Ruiseñor, tienen que ser expurgadas para quitarle esa palabra que tanto ofende o tanto se dice que ofende a los negros norteamericanos. Ha ocurrido también con otro tipo de literatura, a veces más de adultos, bueno, también Matar a Ruiseñor es de adultos, pero en este caso con ciertas biografías, colecciones de ensayos y a veces colecciones completas de autores. Es el caso, por ejemplo, de la biografía de Philip Roth. Vamos a ver si tenemos la imagen. Sí, la biografía de Philip Roth. Ahí lo tienen. Bueno, este es un autor bastante elogiado en la literatura contemporánea estadounidense. Es el autor de una trilogía, una de cuyas partes es la llamada Pastoral Americana, que obtuvo un premio Pulitzer. Bueno, pues que se consideró que la editorial, en este caso, la editorial Random House, canceló el contrato porque consideró que iba a haber protestas debido a que el autor tiene posturas, según se dice, misóginas y escandalosas y, bueno, decidieron cancelar el contrato. Ocurrió también con otras biografías. Bueno, esta primera no es una biografía, sino las memorias de sí, biografía de Philip Roth. Y ha ocurrido también con las memorias de Woody Allen, que es un personaje que ha sido objeto de mucha discusión y de cancelación, un famoso director de cine. En el caso de las memorias de Woody Allen, la editorial Hachette canceló el contrato. Y por último, también bueno, Random House fue la que canceló, voy a rectificar, Random House fue la que canceló los ensayos de Norman Mailer, Hachette canceló las memorias de Woody Allen y W. Norton canceló la biografía de Philip Roth. Bueno, con los autores pasa esta cancelación hasta lo absurdo. Vean ustedes que han propuesto los canceladores en las universidades cancelar a un filósofo tan lejano y tan importante en la historia de la cultura humana como Aristóteles. Quieren cancelar a Aristóteles, lo quieren
quitar de en medio porque supuestamente estaba ligado al esclavismo. Sí, bueno, en Grecia era una sociedad esclavista, los esclavos no se consideraban personas, era el criterio prevaleciente en la época, y Aristóteles no se podía, sustraer a ese criterio que allí predominaba en la Grecia antigua. Bueno, pues lo quieren quitar de en medio. Pero esto llega al colmo con un autor tan importante a través de los siglos, tan reconocido, tan universal como William Shakespeare. Ahí tenemos una imagen de Shakespeare. Lo quieren quitar de en medio porque los canceladores estiman que a fin de cuentas su punto de vista es de blanco, su punto de vista es europeo y que en fin de cuentas va a utilizar en sus obras un punto de vista discriminatorio. Yo debo decir lo siguiente en torno a esto. Son posturas que, como dijimos en la vez anterior, que muchos pueden considerar tonterías. Bien, de acuerdo, tonterías, absurdos, pero que algunos las proclaman como válidas y otros las aceptan y las difunden. Y hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es la circunstancia en la que vivimos que hay espacio para estos disparates culturales? Bueno, es verdaderamente preocupante. Ya esto lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la música, cuando hicimos un programa en torno a la música tiempo atrás, y hablamos de que se quería cancelar a un autor como Wagner, por ejemplo, o que proponían quitar a Mozart del currículo por la misma razón, por europeo y por blanco. Es algo, bueno, que uno lo considera inconcebible. El extremo, el extremo de esta cultura de la cancelación, que repito, es rechazo, es censura, es exclusión de ideas, va contra el pensamiento libre, contra la expresión libre, llega incluso a un terreno vedado para estas opiniones anteriormente, que es la ciencia. Y es muy preocupante que el terreno de la ciencia admita criterios que puedan obstaculizar el libre debate de ideas. El libre debate de ideas son posiciones verdaderamente inquisitoriales. Esto ha ocurrido sobre todo en el terreno de las ciencias sociales, al punto de que un grupo de científicos ha decidido crear una revista especial para científicos temerosos. Es decir, muchos científicos no quieren exponer sus ideas por temor a ser objeto de críticas, de impugnaciones. En este sentido se ha creado entonces una revista para que puedan publicar de manera anónima. Es decir, nadie se puede meter con ellos porque no se sabe quién ha escrito ese artículo. Esto es verdaderamente preocupante. Voy a la siguiente pregunta. No entendí muy bien, dice este televidente, no entendí muy bien la vinculación de la división de la sociedad en grupos de identidad y la cultura de la cancelación. Sí, yo había dicho en el programa anterior que estas políticas de identidad estaban ligadas a la cultura de la cancelación y que esta idea de identidad se explicaba del siguiente modo, se priorizaban ciertos rasgos de grupo, pueden ser rasgos raciales, de orientación religiosa, de orientación sexual, de condición étnica, y se toman como lo primordial y se establecen alianzas dentro de este grupo. La política de identidad es una versión moderna de lo que el marxismo en el siglo XIX habló de la lucha de clases. La lucha de clases. Ahora se ha modernizado y ya el conflicto no se da a escala de clases, sí, no se da en torno al enfrentamiento entre burgueses y proletarios, se da el conflicto entre
victimarios y víctimas, entre opresores y oprimidos. ¿Quiénes son los opresores y los oprimidos? Bueno, en este caso, los blancos son los opresores, los negros son los oprimidos. Los heterosexuales son los opresores, los homosexuales son los oprimidos. Los heterosexuales y los homosexuales son opresores en torno a, por ejemplo, el grupo de la LGBTI, que se considera oprimido. Los cristianos son los opresores frente a las víctimas, en este caso los musulmanes. La sociedad se divide, la sociedad se dispersa. En realidad no es algo conveniente desde el punto de vista de la manera en que la sociedad democrática ha vivido hasta nuestros días, porque cada grupo levanta la bandera y utiliza las redes sociales precisamente para responder como oprimido a los opresores. Y por eso lo canalizan a través de las redes sociales, utilizando este lenguaje inquisitorial, este lenguaje descalificador. De ahí la vinculación entre políticas de identidad y la cultura de la cancelación, por cuanto se da rienda suelta al resentimiento que tienen ciertos grupos, pueden ser fundados o infundados, y se da también rienda suelta al oportunismo de ciertos grupos que quieren aprovecharse de esto. No todos los negros se consideran oprimidos, y lo hemos visto, digamos, en las noticias, en la información. Ni todos los homosexuales se sienten oprimidos, ni mucho menos. Acá hay una mezcla, y a veces encontramos precisamente que en torno a esta algarabía, en torno a una supuesta opresión, hay gente de todas las filiaciones. Otra pregunta me dice, o más bien un comentario, me dice: me parece que usted exagera. En este país existe la primera enmienda que garantiza el derecho a la libre expresión y de culto. Bueno, ciertamente existe esta primera enmienda que protege el derecho a la libertad de religión, a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Es decir, incluso tanto se defiende la libertad de expresión que aunque uno pueda emitir una opinión que no es la más popular, que puede ser incluso ofensiva, tiene todo el derecho a manifestarlo. Y el gobierno, con su primera enmienda, es garante de esto. Lo que ocurre es que esto que sucede en las redes sociales está fuera de el campo del gobierno. Es decir, el gobierno no nos puede defender en torno a las redes sociales porque ni siquiera estas son medios de comunicación. Frente a los medios de comunicación, por ejemplo, un lector o un grupo puede tener el derecho a pedir cuentas, y los medios de comunicación tienen sobre sí, bueno, una responsabilidad penal si difaman, si calumnian, etc. En el caso de las redes sociales no ocurre así, porque ellos no son medios de comunicación y de luego no están manejados por el gobierno. Es decir, que es como una especie de un campo, como un parque en que la gente ventila sus opiniones. De ahí que ciertamente corporaciones como estas llamadas las Big Tech, Twitter, Facebook, Spotify, son libres de vetar esas opiniones. Si les parece que no pueden estar ahí, las vetan, las censuran y cierran cuentas. Creo que ya estoy terminando, y me dice la Carta de los Intelectuales, esta carta que yo mostré acá en el programa anterior, publicada en la revista Harper, ¿acaso no demuestra que la cancelación tiene límites? Sí, desde luego, por suerte que tiene límites. En ningún momento he dicho que el país está tomado por los canceladores, ni mucho menos. Todavía, frente al mainstream media, frente a los grandes medios de comunicación y frente a estas redes sociales, hay medios independientes, y la gente, buena parte de la gente puede ejercer su opinión. Hay incluso organizaciones de periodistas que están ajenas a los medios principales y realizan su labor muy valiosa mediante donaciones
y ayudas precisamente que no son gubernamentales. Sin embargo, han ocurrido hechos bien importantes. Por ejemplo, en el jefe de opinión de New York Times, James Bennett, publicó un artículo de un senador republicano y allí mismo en la redacción le hicieron la vida imposible, no aceptaban que tuviera un punto de vista republicano en el periódico y tuvo que renunciar. No es un caso aislado. Una editora que se llama Barry Weiss también tuvo que renunciar por lo mismo, se vio acosada por sus propios colegas y escribió: Twitter se ha convertido en el máximo editor del diario. Así que el diario se cuestiona cómo esto va a ser recibido por Twitter, y en este momento, a partir de ese momento, condiciona la manera en que enfoca sus artículos. Sí, efectivamente, yo no tuve tiempo de mostrar las opiniones de la gente que sí existen, que favorecen la libertad de opinión. Voy a dar en estos últimos minutos esta opinión. Por ejemplo, Lisa Nakamura, profesora de la Universidad de Michigan, dice: la cultura de la cancelación es lo que sucede cuando las víctimas de racismo y sexismo ya no silencian la identidad de sus agresores. Y otro profesor, en este caso Fernández Romar, psicólogo y profesor de la Universidad de la República en Uruguay, dice que la cultura de la cancelación es un gran amplificador instantáneo de la voz de grupos minoritarios y oprimidos que desencadena acciones políticas eficaces. Es decir, como ustedes ven, ahí hay posturas que favorecen la cultura de la cancelación. Lo he dado para contrastarlo con al menos la crítica que yo hago y la que hacen otras personas en torno a los efectos nocivos que tiene la cultura de la cancelación en la vida normal de una sociedad democrática. No sé si me quedan algunos minutos, yo creo que no, ya casi estamos terminando, me queda prácticamente un solo minuto, a ver si tengo tiempo, espero que no. No nos va a alcanzar el tiempo. En realidad, por ejemplo, el tema de la prensa va a quedar para otro programa, porque merece un programa en particular. ¿Cuál es el papel de la prensa en estos momentos? En mi criterio, la prensa estadounidense, tal y como la conocimos, ha muerto. Será tema de otro programa. Solo me queda despedirme de los televidentes, agradecerles por su atención y convocarlos para el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.